Bien, buenos días. Continuando con nuestro ciclo de conferencias de la Dirección de Emergencias Médicas. En esta ocasión nos acompaña la doctora Virginia Navarro, quien es médico emergencióloga e intensivista. Ha tenido la gentileza de acompañarnos en este segundo encuentro para hablar sobre intervinientes en la cadena de supervivencia. Muchas gracias, doctora Navarro, por darnos este apoyo y que hagamos un conversatorio para hacer notar la importancia que tiene el conocimiento y la interpretación de la cadena de supervivencia en lo relativo al manejo del paro cardíaco. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y por ocupar este espacio para que tantas personas conozcan lo importante que es actuar de una manera organizada durante el paro cardíaco para así aumentar las posibilidades de que las personas puedan sobrevivir independientemente de donde ocurra, sea dentro o fuera del hospital. Bien. Entonces, iniciando de una vez con el tema que nos ocupa, el objetivo que nos proponemos es describir la actuación de los diferentes actores en la secuencia de la cadena de supervivencia, identificar la relación entre los eslabones de la cadena de supervivencia, tanto de adulto como pediátrica, y describir el quinto eslabón en los cuidados cardíacos post-paro en la continuidad de la atención. Conceptualizando sobre lo que es la cadena de supervivencia, es un algoritmo de respuesta organizada y sistemática al paro cardíaco. Doctora Navarro, la respuesta del paciente en sala del paro prehospitalario y las posibilidades de él sobrevivir ese paro cardíaco dependiente de la maniobra de RCP son muy reducidas. Así es. En RCP, así como ustedes pueden ver en la imagen, solamente el 4% de las personas sobreviviría sin compresiones torácicas. Con RCP aumenta esta posibilidad de supervivencia a un 32%, y cuando se trata de una causa fibrilable, como es la fibrilación ventricular en la taquicardia ventricular, o cuando está disponible el DEA, que es como lo vamos a poder identificar, entonces las posibilidades de sobrevivir se duplican, sería aproximadamente un 60%. Entonces, es ahí la importancia de que todas las personas tengan, independientemente de su nivel académico y conocimiento, de que solamente con ver que alguien no responde, no respira con normalidad, cuando es fuera del hospital no se le exige mucho a la gente que busque el pulso, solamente con que identifiquen que la persona no responde y no puede respirar con normalidad es suficiente para que ellos instruyan que esa persona tiene un paro cardíaco, activen el sistema de emergencias 911 e inmediatamente coloquen sus manos sobre el pecho de la víctima y empiecen las compresiones torácicas sin detenerse, siempre dando la oportunidad de que el pecho pueda expandirse. Dura un segundo aproximadamente. Y antes de la llegada del sistema de atención a emergencia, el 911, estamos planteando entonces que el paciente, que es un paciente diferente, aquel que recibió la maniobra de RCP desde la escena y aquel que no la recibió, en términos de posibilidades de supervivencia. Así es. Las oportunidades de sobrevivir son mucho mayores en las personas que han recibido, que han tenido un paro cardíaco identificado a tiempo y que antes de los 10 segundos de haberse identificado el paro se inician las compresiones torácicas, porque muchas veces por el mismo impacto, la impresión que produce, uno ver una persona caer al suelo, que muchas veces hay personas alrededor que están mirando y uno a veces puede frustrarse, incluso un personal de la salud puede pasar esa situación si está fuera del ambiente hospitalario. Entonces, tener en cuenta que cada persona que frente a ti se desmaye y cuando tú te acerques y veas que el área es segura, esa persona no responda a tu llamado y no esté respirando normal. Respirar normal es sube y baja el pecho cuando tú respiras normal. Si no hace eso, es una respiración agónica. Tiene que asumir que está en paro cardíaco, activa el sistema e inmediatamente compresiones torácicas. Doctora, nosotros tenemos una formación de acuerdo a nuestro pensum, me atrevería a decir, en más del 90% del contenido de las materias con un enfoque intrahospitalario. Entonces es conveniente tener una mirada crítica hacia lo que ocurre con el paciente antes de llegar al hospital. Por lo tanto, nosotros les exhortamos
a las personas que se dedican a estudiar, a los médicos en sentido general, a tener una mirada con la debida atención, independientemente de que su programa no se apoye mucho en lo prehospitalario. El paciente de hospital generalmente viene de la prehospitalaria, sea la casa, la oficina, la calle, un centro comercial, un parque. Entonces hay que ver qué se puede hacer con ese paciente desde antes de llegar al hospital y qué intervenciones pues, se ha tenido con él para dar entonces continuidad. Es muy importante eso que tú planteas, porque es un requerimiento, un requisito de las organizaciones que se encargan de lo que es seguridad laboral, que las instituciones, su personal conozca sobre primeros auxilios y sobre cómo actuar frente a un paro cardíaco. Entonces, si personas que no son del área de la salud conocen la importancia de esto, cuanto más el personal de la salud, independientemente del área donde se encuentre, así sea el seguridad, si pulula en la zona hospitalaria, debe tener conocimiento de cómo actuar frente a una parada cardíaca. Y eso hay que, como bien tú dices, promoverlo, que las generaciones como las nuestras, que no tuvieron la oportunidad que tienen, por ejemplo, en la UAS, los del Plan 14, que tienen dentro de su programa estos temas de simulación y de soporte vital básico, pues que hagan uso de los cursos que incluso están disponibles en internet para que se puedan actualizar sobre cómo actuar. Mira, después que tú sufres un paro cardíaco, si antes de los 10 segundos tú no recibes compresiones torácicas y pasan, por ejemplo, 5 minutos sin que nadie identifique que tú estás en paro, hay órganos vitales tan nobles como el cerebro que probablemente queden con lesiones irreversibles que le van a impedir a esa persona otra vez insertarse de una manera productiva a la sociedad con una vida de relación como la que nosotros tenemos. Entonces no importa dónde te trasladen, te pueden trasladar a Jackson Memorial, por mencionarte algo. Si a nivel prehospitalario hubo esa falta de oxígeno en el cerebro, no importa que te trasladen en un helicóptero, el daño está hecho. Entonces, importante promover que independientemente de la edad que tenga la víctima, lo que usted, si es una persona que no es del área de la salud, identifica, y vuelvo y le repito, que no responde cuando lo llama y que no respira con normalidad. Y reitero, respirar con normalidad es que el pecho cuando tú respiras suba y baje. Muchas veces nosotros podemos ver respiración agónica como la que tú mencionas, gasping o jadeo, que es un movimiento a nivel de los músculos del cuello que pareciera un intento de respiración, pero muchas veces cuando el paciente o la víctima hace esto, está en paro cardíaco y a veces se confunde eso con respiración y no se hacen las maniobras. Reanimar al paciente es tratar de, desde el concepto de paro cardíaco, cese de la función del corazón, incapacidad de suplir la necesidad de órganos vitales, de oxígeno. Entonces se trata de poner a circular esa sangre para que lleve el oxígeno a esos órganos nobles y entonces sobre todo al cerebro, porque si no tendríamos quizá el paciente que revertirle el paro, pero quede con una secuela neurológica importante. De modo que en el proyecto de reanimar al paciente, quizá hasta el nombre sería reanimación cardiopulmonar neurológica del paciente para que el paciente pueda reintegrarse de manera útil a la sociedad. La cadena de supervivencia integra el equipo prehospitalario, incluso la comunidad, con el equipo de salud. De modo que si lo vemos desde aquí en la cadena de supervivencia del adulto y su relación con el paro cardíaco intrahospitalario, el primer eslabón, doctora, entonces tiene que ver con el reconocimiento del paro cardíaco y la prevención del paro cardíaco. Así es muy importante lo que dices. Y ese primer eslabón del paro cardíaco intrahospitalario es fundamental porque nosotros dentro del hospital tenemos ventajas que la comunidad no tiene. Nosotros tenemos profesionales alrededor del paciente, tenemos cuidadores alrededor del paciente que muchas veces son quienes nos dan la voz de alerta. Entonces siempre debemos poner atención a la persona que está responsable del cuidado del paciente, no importa su nivel ni sociocultural ni académico. Le decía a mis compañeros que me ocurrió en una institución donde laboro que habíamos terminado la ronda médica de la unidad de cuidado crítico
y me iba a sentar a hacer las órdenes médicas y un personal de limpieza entró a un cubículo de uno de los pacientes y me dice, doctora, venga acá, mire, aquí algo está soplando. Acabamos de estar ahí, acabamos de rodar, no, pero venga a ver que algo está soplando. Y cuando me paré, se había despegado algo del ventilador del paciente. Si quizá yo subestimo la intuición de la persona que está cerca del paciente en ese momento, que en ese instante era un personal de limpieza, y quizá lo subestimo y no le pongo atención, eso pudo haber dado el traste con la vida de ese paciente. Entonces es muy importante poner atención a los cuidadores, lo que te dicen, mire doctor, usted me dice que los signos vitales están bien, pero yo no lo veo bien. Esa persona que vive con el paciente, que conoce al paciente mejor que tú. Igualmente, los signos y síntomas de deterioro que se presentan previo a un paro cardíaco. Que son premonitores, anuncian que algo malo la está posibilidad de que se puede instalar un paro cardíaco. De ahí la importancia de corregir causas probables de que puedan desencadenar un paro cardíaco, porque luego vamos a tener que enfrentarnos a una triste realidad que puede terminar no muy bien. Si continuamos con el segundo eslabón de la cadena de supervivencia, entonces importante pedir ayuda. Un paro cardíaco debe ser manejado por un equipo, idealmente hasta 6 personas. La mayoría de las veces participan 3, quizás 4 personas. En prehospitalario pueden ser menos, hasta 2 personas, pero en un escenario ideal hasta 6 personas intervienen en un paro cardíaco, en el manejo. Pedir siempre ayuda, no caer en la provocación de manejar un paro cardíaco usted solo, porque es muy demandante, hay muchas cosas que hay que hacer, entonces siempre tener cuidado con esa parte. El tercer eslabón hace referencia al inicio temprano de las compresiones torácicas. Comprimir fuerte y rápido de 100 a 120 compresiones por minuto, guarda relación con los criterios de alta calidad, mencionábamos uno de ellos ahorita, inicio temprano, no más de 10 segundos. Eso significa que en 10 segundos yo debo ser capaz de pensar en esa posibilidad a partir de cuando el paciente no tiene pulso, no respira. Esos 10 segundos que yo puedo durar hasta 10 segundos tomando el pulso, terminados esos 10 segundos ya yo debería iniciar la maniobra de RCP. Entonces, comprimir fuerte y rápido de 100 a 120 compresiones por minuto, hacer descender el tórax de 5 centímetros, categóricamente 5 centímetros en el adulto, hay otras medidas dependiendo de la edad, hasta 1/3 del diámetro del tórax o 4 centímetros dependiendo del grupo al que pertenezca el paciente, y otros criterios de alta calidad como evitar la hiperventilación, evitar la pausa prolongada, se habla de ellos. ¿Sí? Es importante con respecto a la llamada, saber en qué momento yo voy a activar el sistema de emergencia dependiendo de cuál es la situación que yo encuentre. Por ejemplo, en el caso de los pacientes pediátricos, si yo presencio el momento en que el niño colapsa, si no tengo quien active el sistema de emergencia o se me ha descargado el teléfono y no lo puedo activar por mí mismo, puedo salir del entorno donde se encuentra el niño y dejarlo solo un momento, aunque esté desmayado, aunque esté potencialmente en paro cardíaco, para pedir ayuda, porque es la única oportunidad de que venga la ayuda especializada y él pueda recibir los cuidados avanzados. Que pedir ayuda no es solamente hacer una llamada. Pedir ayuda puede representar salir del lugar, dejar a la víctima, correr 1 kilómetro, bajar la montaña y volver. Pedir ayuda, porque si nosotros no pedimos ayuda, le quitamos la oportunidad a esa persona de sobrevivir. Además, ¿por cuánto tiempo tú podrías solo mantener una reanimación cardiopulmonar que sea óptima, que sea de alta calidad? Todo eso debe pensarlo. Quizá el tiempo que ahora inviertes en pedir ayuda, ahorita se puede aprovechar recibiendo cuidados avanzados, una desfibrilación temprana, poder tener un desfibrilador externo automático que me va a identificar si la causa de paro es un ritmo desfibrilable y va a aumentar, vimos que hasta más del 60% la oportunidad de sobrevivir. Si el paro yo no lo presencio, yo llego y encuentro al niño tirado, yo debo dar 2 minutos de reanimación cardiopulmonar con 30 compresiones y 2 ventilaciones, esos ciclos, independientemente de la edad. Si yo estoy solo, no importa la edad de la víctima, 30 compresiones y 2 ventilaciones durante 2 minutos y luego salgo a pedir ayuda. En los adultos
hay un escenario donde ocurre lo mismo, y es en el caso de las víctimas de ahogamiento y casi ahogamiento. En las víctimas de ahogamiento ya nosotros conocemos la causa de paro, o sea, la víctima estuvo en contacto con el agua, quizá tiene una asfixia por inmersión que ha provocado esta parada. Nosotros sabemos que si los pulmones siguen llenos de líquido, esa persona no va a poder sobrevivir. Nosotros necesitamos hacer una intervención. Y aquí con el tema del COVID-19, ustedes saben que la AJA modificó las recomendaciones con respecto a las ventilaciones de rescate. Pero hay que tomar en cuenta que cuando se trata de víctimas de ahogamiento, es importante activar a tiempo el sistema de emergencia para que los dispositivos de vía aérea estén disponibles lo antes posible, porque no hacerlo pues, puede también empeorar su pronóstico. Doctora, entonces continuamos con el quinto eslabón, que son los cuidados cardíacos posparo. Vamos a ver más adelante el detalle de esto. Y un sexto eslabón que se incorpora a partir de la revisión del 2020. Le da importancia documental a la rehabilitación cardiovascular y al apoyo psicológico. Hasta un año debe ese paciente ser visto, porque hay un concepto que tradicionalmente aplicamos: sobreviviente del holocausto, sobreviviente de la guerra, sobreviviente de cáncer, sobreviviente de paro cardíaco. Es decir, es tan dramática la situación del paro cardíaco que puede poner fin a la vida, ¿verdad? Entonces, ser sobreviviente de un paro cardíaco probablemente le cambie a usted la vida. Eso amerita un apoyo psicológico para usted mismo, un apoyo psicológico para el personal que lo atendió, probablemente, sobre todo si fue de un personal que no es de salud, porque hasta esas emociones, en este caso favorables, porque el paciente sobrevivió, mucho más aún si no sobrevive, esa persona debe también recibir un apoyo psicológico. O sea, qué bueno que se le da importancia al tema de la rehabilitación cardiovascular y el apoyo psicológico. Sí, es muy bueno, porque tú sabes que la tendencia de los sistemas de salud actualmente son centradas en el usuario, centradas en el paciente, no solamente en los procedimientos y la tecnificación, sino que como un humano que nosotros estamos trabajando, que tiene familia, que tiene intereses iguales que los nuestros, que tiene hijos, que cumple años, que entiende. Entonces, estos procesos de salud, muchas veces esta persona debe durar un tiempo importante en la unidad de cuidados intensivos, quizás en ventilación mecánica, necesita rehabilitarse y desde el punto de vista emocional restablecerse para poder integrarse de manera productiva a la sociedad que pertenecemos. Entonces ya académicamente hablando, hay algunos eslabones de la cadena de supervivencia del paro cardíaco intrahospitalario, cuando uno lo compara con la cadena de supervivencia del paro cardíaco extrahospitalario, que guardan relación. Si nosotros observamos el segundo eslabón de la cadena de supervivencia del paro cardíaco intrahospitalario, es parecida, guarda relación con el primer eslabón del extrahospitalario, y así el tercero con el segundo, el cuarto con el tercero, y el quinto y el sexto son iguales. Aquí la parte de la cadena de supervivencia del paro cardíaco extrahospitalaria es como si se integrara ya luego a la cadena de supervivencia del paro cardíaco intrahospitalario, a partir del quinto eslabón. Importante ver los actores que intervienen en cada uno de estos eslabones, y es bueno diferenciarlo entre la parte de la comunidad con el primer respondiente, el equipo de atención prehospitalaria, 911, dirección de emergencias médicas o servicio privado de ambulancia, y el personal de salud intrahospitalario. A nivel del paro cardíaco intrahospitalario, bueno, pues evidentemente que el personal de salud es el que va a tener la mayor participación. En el sexto eslabón se pudiera integrar la comunidad porque incluye parte de esa rehabilitación. Ahora, en el primer eslabón del extrahospitalario interviene, ayuda en ese manejo del paro cardíaco el primer respondiente, y es quizás lo más importante porque es lo que le da posibilidad al paciente de disponer de los recursos que se tienen, porque si no se realiza esa primera intervención, él no va a llegar, no va a tener la oportunidad. Entonces, por eso es estratégico que la gente, las empresas, las instituciones formen esas brigadas de emergencia para saber qué hacer cuando se presenta un paro, un colapso, un paro cardíaco. En las escuelas es importante que las autoridades de educación también
tomen en cuenta lo valioso que es que los jóvenes, los niños conozcan cómo identificar un paro cardíaco y cómo actuar frente a esta situación. Estamos avanzando en ese orden porque se puede aprender ahí en ese entrenamiento que dice el tema de la desfibrilación temprana. Hay zonas cardioprotegidas, enseñarle a la gente cómo usar un DEA, sentirse cómodo con el uso de un DEA. Decimos tan cómodo como se siente usted con su celular, saber dónde se enciende, dónde están las aplicaciones. Así debemos sentirnos nosotros cómodos con un DEA en la mano. Entonces eso que usted dice precisamente se puede también enseñar desde las escuelas, porque hay zonas cardioprotegidas, o sea, lugares que disponen de un desfibrilador, y esto hablando fuera del hospital, aeropuertos, centros comerciales, centros deportivos, aeronaves, bancos, tiendas, donde antes de que llegue el personal de atención prehospitalaria, un ciudadano, primer respondiente, aquel que tiene el entrenamiento para eso, puede tempranamente desfibrilar al paciente. Sí, es que se puede incluir dentro del plan comunal de emergencias que tienen en las escuelas, en los colegios, en la comunidad, la junta de vecinos, y así como nos enseña cómo prepararse para un huracán o cómo actuar para evacuar durante un terremoto, pues también cómo actuar si una persona sufre una parada cardíaca. Ahora, el traslado interhospitalario, el traslado medicalizado en soporte vital avanzado ya es una competencia del servicio de emergencia público-privado. O sea, este paciente se beneficia de ser trasladado en una ambulancia con el soporte vital avanzado. Debe ir recibiendo compresiones torácicas, a menos que tenga un dispositivo, ¿verdad? Un Lucas o un dispositivo, un chaleco que vaya dando compresiones, porque el personal debe turnearse para dar compresiones torácicas, porque si damos compresiones torácicas en la escena y tenemos 10 minutos comprimiendo en la escena y lo identificamos a tiempo y duramos menos de 10 segundos y lo hicimos bien y desfibrilamos, no es justo que muchas veces nosotros recibimos al paciente en el hospital, recibamos al paciente en paro cardíaco quizás sin estar recibiendo las compresiones torácicas. Parece simple, como eso lo sabe todo el mundo, pero aunque lo sabe todo el mundo, no lo hace todo el mundo. Es importante que lo tengamos pendiente. Entonces, el quinto eslabón es por el personal de salud, como vimos en la cadena de supervivencia del paro cardíaco interhospitalario, igual el sexto eslabón. La cadena de supervivencia del paro cardíaco pediátrico, vemos que es igual el paro interhospitalario adulto pediátrico en relación a la cadena de supervivencia. Donde sí hay diferencias es en el paro cardíaco extrahospitalario. Ahí, antes de pasarlo, mirar el primer eslabón de la cadena extrahospitalaria pediátrica, que la prevención es la clave, que todos los eventos en los niños se pueden evitar. O sea, todos los eventos se pueden evitar a menos que tenga una cardiopatía congénita o una condición que le predisponga a la situación. Pero casi siempre hay un descuido. A mí me gusta el término de prevención aquí, me gusta más el término como del cuidado que se le tiene al niño. Porque, por ejemplo, donde estamos en una piscina, se le tiene un cuidado al niño de 3, 5 años que no se le tiene al adulto. Es decir, fíjense que este primer eslabón de la prevención, del cuidado, no está en la cadena del adulto, porque tú no cuidas al adulto tanto como cuida al niño, cuando se trata de un adulto competente al menos. Siempre uno está pendiente de los demás, pero en el caso del niño es innegociable que hay que tener un cuidado estricto. Entonces, como bien dice, la mayoría del paro cardíaco en lactante se puede prevenir porque una causa importante es una causa respiratoria, un atragantamiento, un cuerpo extraño, una inmersión en una piscina. Cultura en nuestro país, al menos, que cada vez que un niño llora, nosotros asumimos que tiene hambre. Y entonces, aunque le hayamos dado alimento, volvemos y le alimentamos. Y luego entonces quizá lo acostamos boca arriba ahí en la camita, en la cuna. Ese niño regurgita ese alimento y al estar de boca arriba, pues ese alimento va a ir del esófago a las vías aéreas. Y algo tan sencillo como que yo lo que hice fue cuidarlo, yo lo alimenté, puede terminar en una fatalidad. Entonces, tener en cuenta siempre
Hay que sacarle los gases a los bebés para que cuando esos gases suban, si tú le has dado alimento, pues evita que suba el alimento también. Colocarlo de la manera correcta, lateralizado, evitar tener en contacto con ellos toallas, sábanas, cosas que ellos puedan con sus movimientos, llevarlo a la cara y que puedan comprometer la vía aérea. También con los mosquiteros, tener mucho cuidado, a veces los niños muy pequeños se caen entre el mosquitero, la cama, y muchas veces muy pequeñitos que duermen en la cama junto a los padres pueden caerle encima sin querer y sofocarlos. Tener mucho eso en cuenta. Y ya con los escolares, con los que son de mayor edad, pues la prevención de las quemaduras, no dejar recipientes con agua cerca de ellos, porque si ustedes midieran desde la frente de un adulto hasta la nariz, la distancia que hay, son menos de 3 pulgadas. Imagínate un niño que va a empezar a entrar la cabeza en la cubeta, que puede tener menos de un cuarto de agua, y va a empezar a jugar con su imagen que está viendo en el agua, a manotear, su cabeza pesa un poco más que el cuerpo. Entonces puede caer de cabeza sobre ese poquito de agua y por relatividad eso llega a la nariz, a la vía aérea, y ya el bebé no puede, o el niño no puede salir de esa escena, y eso es grave y se puede evitar. Bien, entonces aquí hay una relación también desde el punto de vista académico. Usted le puede salir en un examen, por ejemplo, relaciones, haga una pareja entre los eslabones del paro cardíaco pediátrico, intrahospitalario, prehospitalario. El segundo eslabón coincide con el segundo, el tercero, el quinto y el sexto. En la desfibrilación no aparece como expresada en los eslabones, pero se hace. Se hace o en la ambulancia o si está disponible en un área cardioprotegida, igual se hace. Hay una diferencia que lo vamos a ver luego en la conferencia de desfibrilación temprana, donde uno de los parches se coloca en la región anterior del tórax y el otro en la posterior, pero se hace, importante decirlo. Esta es una relación de la cadena de supervivencia del paro cardíaco intrahospitalario entre el adulto y el niño y el pediátrico. Como pueden ver, es idéntica. Las diferencias están en el extrahospitalario. Aquí los 6 eslabones coinciden. En el extrahospitalario ya vemos que el primer eslabón del adulto coincide con el segundo del pediátrico y así sucesivamente. El segundo con el tercero, el cuarto coinciden, el quinto y el sexto. Conducta ante un paro cardíaco. Señores, hay cosas que hay que hacerlo, no importa dónde estemos y no importa quién esté ahí. Puede ser desde el prehospitalario, en la casa, en la oficina, en la calle, como puede ser en un centro de tercer o cuarto nivel, un centro hospitalario. Y no importa si es un primer respondiente como si es un gran científico. Siempre hay que dar RCP. Siempre. A veces, como que hay poco siempre en medicina, pero esto es de lo siempre. Hay que dar RCP. Si en la casa hay que dar RCP, en la calle, en la ambulancia o en el hospital. Y otra cosa que se debe hacer en todo paro cardíaco es colocarlo en DEA. En el escenario ideal, porque ya es el DEA el que determina si el paro cardíaco es desfibrilable o no. ¿Verdad? Entonces el paciente se beneficia de, si es desfibrilable, realizar una descarga oportunamente. Hay otra cosa que ya se hace a nivel hospitalario y es posible que en algunos modelos de atención, el servicio de traslado prehospitalario, un servicio avanzado, el tratamiento farmacológico específico para cada tipo de paro cardíaco, ¿ya? Sí. Que es un algoritmo de soporte vital avanzado. Es importante mencionarlo, aunque quizás las ambulancias del sector público por el momento, las avanzadas, no cuentan con dispositivos, por ejemplo, como un ISTAT, que nos permite con un cartucho tomar una muestra de sangre así como la que utilizamos para el glucotest, y ahí tú puedes tener reporte de gases arteriales, de troponinas, de electrolitos, y puedes ir corrigiendo algunas causas reversibles de paro. Ese recurso no lo tenemos disponible, pero es importante saber que cuando estamos con una persona en paro cardíaco hay que tomar muestras de sangre. Si estamos en el ambiente intrahospitalario, porque hay causas reversibles de paro cardíaco que se conocen como las H y las T, que son causas que si no las resolvemos
no importa qué tantas compresiones torácicas demos al paciente, si tiene un neumotórax, atención, yo debo colocar un tubo de pecho o una toraquectomía mínima, para decirlo de manera correcta. Si es una hipercalemia o una hiperpotasemia, yo debo corregir ese electrolito. Si la causa es un taponamiento cardíaco, yo debo gestionar que se haga esa estamos hablando que aparte del tratamiento específico que lleva el paro cardíaco, si es fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, asistolia, actividad eléctrica sin pulso, paralelamente, simultáneamente, durante la reanimación debemos pensar en la causa probable del paro cardíaco y entonces irla corrigiendo, porque si no se corrige la causa, el paciente va a volver a hacer otro paro cardíaco. Repetimos, la RCP no corrige causa de paro. Si el paciente hizo un paro por anemia, porque perdió sangre por una hemorragia, si el paciente hace un paro por un trastorno del potasio, eso no lo corrige la RCP. Si es por una infección, un shock séptico, eso no lo corrige la RCP. Ese paciente lleva lo más tempranamente posible antibiótico terapia. Y cuando tenemos un paciente... trombosis coronaria, por ejemplo, que tú dices, ¿y cómo voy a meter a un taller de hemodinamia, a un laboratorio de hemodinamia a un paciente en paro cardíaco? Pues esa es la causa del paro, una trombosis coronaria, y que cuando se haga el procedimiento se pueda sobrevivir. Entonces, siempre que estén disponibles los recursos, utilizarlo, y siempre sospechar en las causas prevenibles, en las causas que se pueden resolver, las reversibles, quiero decir, para poder actuar y resolver. Ya luego hay otras intervenciones más complejas que pueden terminar hasta en un bypass, en una intervención, una cirugía, pero hasta ahora hemos visto procedimientos accesibles, sobre todo de parte del primer respondiente y del servicio de atención prehospitalaria, que permiten aumentar las posibilidades de supervivencia y disfrutar de los avances de la ciencia y la disponibilidad de los recursos, que lo tenemos mucho en nuestro centro del país, ¿verdad? Hay que tener también en cuenta que no todos los pacientes van a sobrevivir, porque hay condiciones que su evolución natural es morir. Entonces también debemos pensar en muchísimas personas que viven con enfermedades terminales, como por ejemplo los pacientes que sufren insuficiencia renal, falla cardíaca terminal, que solamente con un trasplante de órganos podrían mejorar su calidad de vida e insertarse a la sociedad de una manera productiva. Entonces, tener en cuenta que aunque el objetivo fundamental es que la persona sobreviva, hay condiciones que son letales en sí mismas y que aunque hagamos todas las intervenciones, la persona probablemente morirá. Ahí se me ocurre hacer énfasis en el briefing, la reflexión que se debe hacer después de cada manejo de paro cardíaco, independientemente del resultado, para que nuestro equipo de reanimación oportunamente vea todas estas excepciones o todas estas situaciones que se pueden presentar. El puede hacer mejor cada vez. El debriefing demuestra mejor desempeño en posteriores reanimaciones. Entender cosas de la vida que pasan, porque hay muertes, o sea, hay lesiones que son catastróficas, pero nuestro equipo debe interiorizar qué es lo que ha pasado y que no necesariamente el que el paciente no responda no indica que se hizo mal. Es que hay lesiones de estas que son fatales. Y eso es importante que los equipos de reanimación lo tengan muy claro. Entramos a un tema del primer eslabón, donde se prevé la monitorización cardíaca y el diagnóstico temprano. Doctora Navarro, en sala en los hospitales, sobre todo el paciente ingresado en sala, no en intensivo, porque la monitorización que se hace del paciente en intensivo es más estrecha, es más compleja del paciente de sala, pero a veces, por diversas razones, tenemos un paciente en sala que se beneficia de incluso la misma sala de emergencia, disponer de monitores cardíacos que puedan realizar un trazado, que puedan visualizar, generar una alerta si hay alguna alteración, que toma la presión, generar una alerta, y de la saturación de oxígeno. Por lo tanto, el primer eslabón, fíjense, de la cadena de supervivencia del paro cardíaco intrahospitalario adulto y pediátrico, toma en cuenta la monitorización cardíaca, porque ayuda además al personal de salud.
Lo que requiere que el personal de salud esté pendiente de esa alarma que puede generar ese equipo. Y entonces era el ejemplo que ponían ahorita. Como si se desconecta uno de los electrodos, eso genera una alerta y ir y ver, pero puede ser que se esté instalando un paro cardíaco o haya algún cambio hemodinámico importante como signo premonitor de un paro cardíaco y oportunamente se pueda entonces intervenir. Esto aplica para los niños. Lo ideal es que nosotros tengamos espacio de monitorización cardíaca que puedan contar con todos estos equipos, pero que además los sepamos utilizar, que los sepamos interpretar, que estemos pendientes de eso, que la ocupación no nos haga obviar esas alertas que se puedan generar ahí. Es muy importante y aquí hacer una acotación sobre los equipos de respuesta rápida, que es un recurso que aumenta la calidad de la atención que se le ofrecen a las personas que están hospitalizadas. Todas las personas que hacen un paro cardíaco presentan una hora previa al evento signos de deterioro en órganos y sistemas específicos. Por ejemplo, el principal indicador de enfermedad grave es la dificultad respiratoria. Si alguien tiene dificultad respiratoria, así sea por un broncoespasmo, si yo no tomo una acción en el momento en que ese broncoespasmo se presenta y esa dificultad se mantiene en el tiempo, esa persona va a entrar en una insuficiencia respiratoria que lo puede llevar a un paro respiratorio y posteriormente a un paro cardíaco. O sea, lo que yo pude haber resuelto con una nebulización, con un beta-agonista, podría haber resuelto con quizá un esteroide. Ahora tengo que hacer una reanimación, tengo que hacer un traslado a una unidad de cuidado intensivo, quizá utilizar una ambulancia porque no hay espacio en mi centro, o no es un centro del nivel que tiene cuidado intensivo, y la intervención que hubiera sido más costo efectiva era poner atención a ese signo de deterioro como es la dificultad respiratoria. Esto es importante también porque a veces esperamos que el paciente tenga todos los síntomas clásicos de un paro cardíaco. Nosotros debemos ser capaces de, con un signo, un síntoma, plantearnos esa posibilidad de que el paciente esté entrando en un deterioro de su salud que puede degenerar en un paro cardíaco. Entonces, no es que hay que esperar que tenga un dolor torácico intenso, con una respiración agónica, un gasping, una alteración de la conciencia. O sea, hay datos que nos alertan de que hay que prestarle atención a ese paciente y es preferible detenerse unos minutos ahí y hacer las correcciones del lugar, tomar las decisiones precisas para evitar que ese paciente llegue a un paro cardíaco. Eso es muy importante. Bueno, dentro del quinto eslabón, estando cuidado cardíaco posparo, importante esto en sala de emergencia, en los hospitales. ¿Qué hacer con ese paciente que ahora me llegó, que fue reanimado? O que llegó de la emergencia y está en sala, pero que tuvo un paro cardíaco. Entonces, cuidado cardíaco posparo, siempre continuar con un soporte vital avanzado. Importante indagar sobre las causas del paro cardíaco. Importante que esos pacientes se reciban. A veces llega al paciente y decimos que no es de mi hospital, que no es de este centro. Eso no, debemos tener cuidado con eso. Puede que llegue un embarazado a un hospital de trauma, hay que manejar el paro cardíaco. Puede que llegue un paciente politraumatizado a un hospital clínico, a un hospital pediátrico, hay que darle el soporte hasta estabilizarlo y posteriormente gestionar un traslado interhospitalario. El paciente en parada cardíaca aumenta, sobre todo en fibrilación ventricular, por cada minuto que pasa en esa condición, aumenta un 10% sus posibilidades de morir. Entonces, en una indefinición, en un desacuerdo sobre la recepción del paciente, pasan más de 10 minutos, el paciente va a morir. Y es que las emergencias son polivalentes, tenerlo en cuenta, aunque usted esté a cargo de una emergencia pediátrica o obstétrica, las emergencias son polivalentes y el especialista en emergencia, el emergenciólogo, es un profesional polivalente que puede trabajar con pediátricos, con embarazadas, con ancianos, con todos. Entonces ya luego el centro que debe dar seguimiento al paciente pues lo recibe, pero es incluso un derecho humano. Si una persona tiene una condición que amenaza la vida, esta debe ser resuelta independientemente de raza, color, cualquier otra condición. Ahí se integran las complejidades. Seguro médico, muy importante mencionarlo, porque muchas veces hay que detenerse en un centro privado. Y es importante que también los administradores de centros privados sepan que estos servicios no pueden negarse. Cuando hemos conversado sobre el tema,
están contestos con esta necesidad. Hay una mayor receptividad, se ha comprendido la importancia de esto. Así es que, y es parte del avance que tiene nuestro sistema de emergencia y las mejoras que tiene. Verificar las causas probables del paro, los análisis que se les realizan, qué alteraciones presenta, irlas corrigiendo, transfundir si hay que transfundir, continuar con desfibrilación si lo amerita. La RCP, como habíamos dicho, hay que continuarla muchas veces en el cuidado cardíaco. Pues, el paciente puede hacer un segundo, un tercer paro cardíaco, así que no debemos confiarnos en esa parte. Admitir el paciente en una unidad de cuidado intensivo, esto debe ser el lugar del destino de ingreso de ese paciente. Si no se cuenta con ese recurso disponible, entonces valorar la posibilidad de trasladar a un centro que tenga en su cartera de servicio, que tenga esa capacidad. Bueno, muchas gracias a todos el público que está con nosotros. Gracias a la doctora Navarro por este apoyo con este tema que hemos tratado. Hemos obviado un poco la parte práctica, esto no incluye parte práctica, sino conceptualizar un poco sobre lo que es la cadena de supervivencia y que nos permita un mejor entendimiento sobre la misma. Así es, muchísimas gracias por su atención y espero que puedan revisar todo el material que hay disponible, tanto en internet, en YouTube, videos sobre cómo se enlazan estos servicios y cómo podemos mejorar la calidad de la atención que brindamos tanto dentro como fuera del hospital. Muchas gracias. Yo normalmente cobro por estas actividades. Aquí es que se ve, ¿dónde se ve?